Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué ¿Todo tal? Buenas bien? tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, vamos a profe. empezar Buenas la... tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar la clase 4. Hoy lo que vamos a ver es wireless, ¿sí? Así que, sin mucho más preámbulo, empiezo a compartir la pantalla. Un segundito que pongo acá para ver la gente que se va conectando. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Donde dice introducción, demás. Sí Sí, se visualiza. Perfecto, perfecto. Bueno, como les decía, hoy lo que vamos a ver es wireless. Bueno, antes le quiero hacer una aclaración. Nosotros lo que vamos a ver es cómo es la configuración de una placa inalámbrica en ruteros, ¿sí? O sea, estamos hablando de un equipo que tiene una placa inalámbrica, que puede ser un equipo para lo que es una conectividad Wi-Fi, o sea, inalámbrica exclusivamente, como podría ser un equipo para un punto a punto, o un equipo, un router Soho, por ejemplo, que tiene una placa inalámbrica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a entrar en la configuración de lo que es la administración centralizada de equipos, que sería CAPSMAN, ¿sí? CAPSMAN es una modalidad que tienen todos los equipos ruteros que permite, por medio de un equipo, eh, administrar en forma centralizada las placas inalámbricas de otros equipos, ¿sí? Ya sea lo que se refiere a Service ID, clave, etcétera, ¿sí? Hay un CAPSMAN que no necesariamente tiene que tener una placa inalámbrica, que se va a conectar con los dispositivos que sí la tiene, que son los CAP, que son los dispositivos con los que se conectan los usuarios finales. Sí, eso no lo vamos a ver, escapa al alcance del curso. Nosotros lo que vamos a ver hoy es cómo configurar eh, una interfaz inalámbrica en routeros. ¿Sí? Bueno, nosotros antes, para hacer la configuración de una interfaz inalámbrica, tenemos que definir ciertas cosas. La topología que vamos a tener en la red inalámbrica, ya sea que es un enlace punto a punto, un enlace punto a multipunto o una red WDS. El modo de operación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nuestro equipo va a trabajar como AP o como Station, ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y después otros parámetros, cuál va a ser la banda de operación, cuál va a ser la frecuencia o el canal de operación, el nombre de la red y si le vamos a dar un tipo de seguridad a la red inalámbrica que nosotros estemos configurando. Bueno, como les decía, cuando hablamos de topología, tenemos dos tipos de enlaces. Lo que sería un enlace punto a punto, donde tenemos un equipo AP, ¿sí? Un access point, y tenemos un equipo en modo station, ¿sí? Que se va a conectar a ese access point. Las configuraciones son diferentes en uno y otro modo, ¿sí? O si no, tenemos una red punto a multipunto, en donde vamos a tener un access point y múltiples equipos station, ¿sí? ¿Entienden la diferencia cuando hablamos de access point y station? Station es el equipo que se va a conectar a el equipo Access Point. Bueno, y cuando hablamos de modo Access Point, queremos decir que configuramos la placa, si la interfaz inalámbrica, para que publique un nombre de la red, que es el famoso Service ID, el SSID, y va a trabajar en una determinada banda y en una determinada frecuencia, ¿sí? Los dispositivos que tengan su placa en modo Station van a poder conectarse a esa interfaz inalámbrica que nosotros configuremos en modo AP. En particular, cuando nosotros hablamos de modo AP, hablamos de dos modos posibles en ruteros, ¿sí? Hablamos de... esperen que no sé por qué se me agrandó esto. Ahí está. No sé qué pasó. Denme un segundito. Un segundito, que me parece que no me tomó. Ahí está. Les decía, en rutero, cuando nosotros configuramos una interfaz en modo AP, ¿sí? Tenemos dos modos. En AP Bridge, ¿sí? En donde nosotros vamos a eh, formar redes punto a multipunto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se pueden conectar múltiples equipos de station. Este parámetro es configurable por defectos hasta 2007 y un máximo de 2007 y se puede configurar con un parámetro que se llama Max Station Count, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Esto estamos hablando que requiere licencia nivel 4 en adelante. O si no, se puede configurar en modo bridge para enlaces punto a multipunto, en donde el AP solo va a aceptar un cliente, un station en forma simultánea, ¿sí?
Para eso nosotros tenemos que tener licencia nivel 3 en adelante. ¿Qué quiere decir en concreto? Para nosotros conectar un equipo haya varios stations que se puedan conectar con nuestro dispositivo configurado en modo AP, este debe ser configurado en modo AP Bridge, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer un enlace punto a punto, solo un station se va a poder conectar con nuestro equipo de forma simultánea y en ese caso lo vamos a configurar en modo Bridge. ¿Eso está claro? Y en modo station, la placa se va a conectar, o sea, vamos a configurar la placa de forma tal que se va a conectar con una P, ¿sí? En este caso, la placa no va a configurar el Service ID, sino que se va a conectar al equipo que ya tiene configurado un Service ID, una frecuencia y una banda de trabajo, ¿sí? Y acá tenemos diferentes modos. Tenemos Station Bridge, Station Pseudo Bridge y Station WDS, entre otros modos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros configuramos Station Bridge, solamente se puede conectar con clientes o sea, con equipos que estén corriendo ruteros, ¿sí? Básicamente, para simplificar, con otro equipo MikroTik. En Station Pseudo Bridge, el cliente MikroTik se va a poder configurar con AP de otras marcas, ¿sí? TP-Link, D-Link, Linksys, Cisco, etcétera, ¿sí? Pero si yo me voy a conectar a una AP que es de otra marca, tengo que configurar mi placa en modo Station Pseudo Bridge. Y Station WDS precisamente es para cuando nosotros tenemos una red WDS configurada, que puede ser, en ese caso, nosotros vamos a tener configurado nuestro equipo en Station WDS, ¿sí? A ver si me estoy olvidando de algo. No, bueno. Modo de operación. Fíjense, bueno, esto ya vamos a dar un pantallazo. Tengo que hacer la aclaración que en GNS3 nosotros no tenemos una interfaz inalámbrica, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer con un equipo, con un hardware que tenemos, que es un 951, como para hacer las diferentes pruebas, ¿sí? Las diferentes configuraciones. Cerrar todo esto. Bueno, fíjense. Para cambiar el modo de operación, nosotros lo vamos a hacer precisamente en la interfaz WLAN, que nosotros tengamos una interfaz inalámbrica. Y fíjense que acá tenemos el parámetro mode, en donde nosotros vamos a elegir AP Bridge o Bridge, Station, Station Bridge, Station Pseudo Bridge, Station Clone, etcétera, ¿sí? Bueno, una particularidad, yo les había dicho la clase 2. Yo voy a volver ahora a la clase 2. Esto me da pie, que se les había dicho yo que en esta clase se los iba a decir, cuando nosotros vimos bridging, ¿sí? A ver, déjenme ver que encuentre la... Fíjense, nosotros cuando vimos bridging, ¿sí? Yo les dije, debido a limitaciones del estándar 802.11, las interfaces inalámbricas en modo station no soportan bridging, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si vamos a configurar una interfaz inalámbrica en modo station y la queremos brillar, no va a ser soportado. Entonces, para eso tenemos diferentes modos. Entonces, para poder brillar una interfaz inalámbrica, nosotros tenemos que trabajar en cualquiera de estos tres modos, ¿sí? Station Bridge, Station Pseudo Bridge o Station WDS. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a modo, cuando voy a modo, si yo la voy a habilitar a esa interfaz inalámbrica, no debo elegir Station. Yo les digo, como regla general, si ustedes van a conectarse directamente con un equipo MikroTik, trabajen con Station Bridge. Y si van a trabajar con un equipo que no es MikroTik, o con una P que no es MikroTik, directamente ponen Station Pseudo Bridge, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos al equipo. Hay si nosotros vamos acá a la parte de interfaces, fíjense que acá tenemos una interfaz que se llama WLAN 1, ¿sí? Que si ustedes se fijan, donde dice Type es wireless y ahí les dice el chipset que tiene esta interfaz. En particular es el Atheros AR9300, esta, ¿sí? Una particularidad, por defecto, esta interfaz inalámbrica viene desactivada, ¿sí? No obstante, si nosotros vamos acá a a la sección wireless y acá en lo que es la pestaña Wi-Fi Interfaces, acá la podemos activar y acá haremos todas las configuraciones. Bueno, yo la voy a activar. Fíjense,
Acá nosotros en general le podemos cambiar el nombre, ¿sí? Podemos ponerlo, por ejemplo, WLAN 1 clase, clase 4, por ejemplo, ¿sí? Y si usted voy a interfaces, fíjense, ahí cambió el nombre, ¿sí? Pero las configuraciones en general se hacen acá, o sea, o las que vamos a ver, la mayoría de las que vamos a ver, en la pestaña Wireless, ¿sí? Fíjense, acá yo voy a elegir el mode, que es lo que les decía, AP Bridge, Bridge, en Stream, en ese Stream, Station, Stations of Bridge, etcétera, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo los diferentes modos que nosotros podemos ir configurando. Una aclaración, no lo vemos en la clase, pero si ustedes no trabajasen con el estándar 802.11, ¿sí? Y AAA 811, también pueden trabajar con el estándar inalámbrico NS-Stream, ¿sí? Ahora, hay un estándar que es propietario de MikroTik que funciona mejor que el estándar NS-Stream y el estándar 811, que es el NB2. Fíjense, ustedes también podrían configurar acá el estándar ese, ¿sí? No lo vamos a ver, pero sepan que ustedes si quisiesen podrían trabajar con ese estándar. La desventaja que tiene es que solamente es configurable entre equipos que corren ruteros, ¿sí? Es un estándar propietario de MikroTik. Solo se los digo como eh, en forma anecdótica, ¿sí? No vamos a ver ni NStream ni NB2. Bueno, voy a cerrar este para que no me meta ruido. Les decía, acá nosotros vamos a configurar en la pestaña Wireless el modo de trabajo, ¿sí? Acá es como lo haríamos por consola de comandos. Bueno, ruteros tiene soporte para banda de 5 GHz, el estándar 802, IEEE 802.11a, N y AC, ¿sí? O sea, y la banda 2.4 en los estándares 802.11b, E, G y N, ¿sí? Estos son los distintos estándares que nosotros tenemos en las distintas bandas. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas bandas? Para la gente que ya viene de la rama de enlaces inalámbricos y demás, sabrá que estas bandas son no licenciadas. Entonces, son lo que podríamos decir, entre comillas, libres, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que informar al ente que regula las comunicaciones de un país en particular eh, que vamos a propagar o vamos a trabajar en una frecuencia o en una banda de frecuencia dada, ¿sí? Estas bandas son lo que se llaman no licenciadas, ¿sí? Ruteros trabaja tanto, tiene equipos en la banda de 5, en la banda de 2.4 o los equipos que llamamos bibanda o dual band, que tienen placas inalámbricas que trabajan o sea, por lo menos dos, que trabajan en las dos bandas, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y además trabaja con todos los estándares wireless, ¿sí? Tanto los legacy, que son el 802.11a, B y G, como los actuales, que son el 802.11n y el 802.11ac, ¿sí? Repito, nosotros nos vamos a centrar en estos estándares que son los más ampliamente difundidos, en donde todos los equipos dinámicos trabajan con estos estándares, pero nosotros podríamos trabajar también con NStream o con NB2. Acuérdense que son otros estándares, ¿sí? Bueno, en particular, el estándar 802.11a trabaja en la banda de 5 GHz y tiene velocidades máximas de hasta 54 Mbps, y lo que son el B y el G trabaja en la banda de 2.4 teniendo velocidades máximas de 11 y 54 Mbps respectivamente, ¿sí? Los estándares actuales son el 802.11n, que trabaja en la banda 2, 4 y 5, y con velocidades de hasta 450 Mbps, y el estándar 802.11ac, que trabaja en la banda de 5, y podemos lograr velocidades mayores a 1300 Mbps. Ya vamos a ver cómo lograríamos esas velocidades, ¿sí? Ahora, fíjense, un asterisco acá que dice depending on router board model. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si bien podemos llegar a estas velocidades, estas limitaciones o estas posibilidades están asociadas al hardware que nosotros tengamos, ¿sí? No solo a la configuración que hagamos, sino que depende también del hardware que nosotros tengamos. Nosotros no podemos trabajar en un equipo que tiene una placa 2.4 que hacer una configuración en la banda de 5 y viceversa, ¿sí? Y no vamos a poder, por ejemplo, lograr velocidades de hasta 1300 Mbps en un equipo que no trabaje en MIMO 8x8, ¿sí? Repito, ya vamos a entender un poquito más a qué nos referimos con esto.
Bueno, aparte de lo que es el modo, nosotros también vamos a elegir la banda de trabajo, ¿sí? De nuevo, la banda de trabajo va a venir limitada por la placa inalámbrica que nosotros tengamos. La placa inalámbrica trabajará en 2.4 o en 5 GHz, ¿sí? Y en un equipo que nosotros denominamos dual band o bibanda, tendrá dos placas inalámbricas, una que trabaje en 2.4 y otra que trabaje en 5, ¿sí? Eso ya viene como una característica del hardware del equipo, ¿sí? Y fíjense, cuando nosotros hablamos de la banda, podemos elegir trabajar en cualquier estándar o una combinación de ellos. ¿Por qué? Porque también va a depender del equipo Station. Si nosotros, bueno, depende si nosotros configuramos en modo AP o en modo Station, va a depender del equipo Station o del modo de equipo AP a qué banda, con qué banda vamos a poder trabajar, ¿sí? Y esto nos da pie a lo que es ver, una vez que nosotros tenemos definida la banda, ver lo que son frecuencias o canales de operación, ¿sí? En particular, en la banda de 2.4 nosotros tenemos por estándar 13 canales de 20 MHz que se solapan. Ya vamos a ver qué queremos decir con se solapan. Los canales, solamente los canales 1, 6 y 11 son los que no se solapan y solo 3 AP pueden ocupar la misma área sin interferirse. ¿Y a qué nos referimos con que se solapan? ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Nosotros dijimos en el estándar 2.4 tenemos 13 canales, ¿sí? 13 canales, pero el ancho de banda de cada canal es 20 MHz. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos canal 1, canal 13. Acá está indicada la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de la portadora de cada canal. La portadora, o como lo van a ver en la mayoría de bibliografía, carrier, ¿sí? Carrier, la portadora sería la traducción, carrier, ¿sí? Ahora, la particularidad que tiene el estándar 2.4 es que la portadora de cada canal solamente está dividida por 5 MHz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo elijo trabajar en el canal 1, yo voy a tener, si ustedes se fijan, voy a tener, como el ancho de banda del canal es de 20 MHz, ¿sí? Yo voy a tener 10 MHz para un lado y 10 MHz para otro. Entonces voy a solapar el canal 2 y el canal 3. De la misma forma, si yo trabajo que mi portadora es el canal 6, ¿sí? Voy a tener 10 MHz para un lado y 10 MHz por otro. Voy a solapar el canal 5 y el canal 4 y el canal 7 y el canal 8, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo trabajar en el canal 9, fíjense, como de nuevo, el gancho del banda del canal es 20 MHz, yo voy a tener 10 MHz para un lado y 10 MHz para otro. Entonces yo voy a solapar el canal 8 y el canal 7, ¿sí? Fíjense. Y acá para el otro lado, para arriba, yo voy a solapar el canal 10 y el canal 11. Ahora, si yo tengo otro equipo trabajando en el canal 6, fíjense que el canal 7 y el canal 8 van a estar eh, solapados también por esta señal del que está trabajando, que tiene la portadora en el canal 6. ¿Y qué implica eso? Que haya solapamiento. ¿Qué implica eso en términos reales para ustedes? Sería que haya ruido. Que hay ruido, es perfecto, ¿sí? Lo que genera esto, que empieza a subirse lo que se denomina noise, o la traducción es ruido, ¿sí? Ruido. Y cuanto más ruido hay, ¿sí? Cuanto más se eleva el nivel de ruido, acuérdense que esto, el medio de propagación es el aire, o sea, entonces, y esto no es una cosa que va dirigida solo de una AP a un station en particular o viceversa. Esto se propaga, son ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, cuanto más ruido haya, va a ser más difícil interpretar la señal correcta para el AP o para el station, o viceversa, de la AP al station o viceversa, de forma tal que va a generar más pérdida de paquete y por lo tanto va a generar más retransmisiones, ¿sí? Las ondas electromagnéticas se propagan por un canal que nosotros decimos no seguro o que está expuesto a muchas interferencias, ¿sí? Bueno, en particular, esta es uno de esos problemas que tiene
la conectividad inalámbrica, ¿sí? El nivel de ruido cuando hay mucha proliferación de enlaces y dependiendo en qué canales están trabajando todos los distintos enlaces que están existiendo. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, entonces nosotros siempre nos conviene trabajar, ¿sí? En un canal en donde el nivel de ruido sea lo menor posible, ¿sí? Ahora, yo pregunto, yo les estoy diciendo el nivel de ruido sea lo menor posible. Si yo tengo un eje, ¿sí? En donde acá tengo el 0, ¿sí? Y este va a ser el nivel de ruido en dBs, ¿sí? Y acá yo tengo menos 30 y acá tengo menos 100, ¿sí? dBs, perdón. Todo lo que es, cuando hablamos en el mundo wireless, tanto la potencia como nivel de ruido, la señal y demás se miden en dBs, ¿sí? Pregunto, a este le vamos a llamar 1 y a este le vamos a llamar 2. Acuérdense que acá estamos hablando del nivel de ruido. ¿Cuál de estos dos para ustedes es mayor ruido? ¿El menos 30 o el menos 100? El 100. El menos 30. Menos 30. Acuérdense, esto, como cuando hablamos en dB, estos números son negativos. O sea, entonces es menor, por más que este tenga un valor absoluto mayor, ¿sí? Este es menor nivel de ruido que este, ¿sí? Un nivel de ruido de menos 30 es un nivel de ruido muy alto, ¿sí? Haría muy difícil cualquier tipo de comunicación en forma inalámbrica, ¿sí? Cuanto más negativo sea, ¿qué quiere decir? Cuanto más negativo, cuanto sea más grande en términos negativos nivel de ruido, ¿sí? Menor nivel de ruido hay, ¿sí? ¿Entienden eso? Sí, sí. Bueno, eso No tiene ténganlo nada en que ver con cuenta. el apuntamiento, ¿no? No, 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 eso estamos hablando del nivel de la señal, del nivel de recepción, ya lo vamos a ver, pero no con el nivel de ruido. Fíjense, de hecho, esto me da pie para, si nosotros vamos acá, fíjense, yo pongo, bueno, el equipo lo tengo en modo AP Bridge, ¿sí? Eh, Fíjense, si yo voy a scan, yo pongo acá a escanear los diferentes, ya lo vamos a ver para qué es el escáner, ¿sí? Pero fíjense, perdón, no es este es para cuando tengamos en modo station, pero fíjense frequency usage, ¿sí? Perdón, me confundí. Este es cuando nosotros tenemos en modo station. Fíjense, si yo acá corro el frec usage, ¿sí? Me va a decir el noise floor. ¿Qué quiere decir? El noise floor es el piso de ruido, ¿sí? Y fíjense que me va a decir para cada canal. En particular, este equipo tiene una placa que está trabajando en la banda de 2.4, ¿sí? Fíjense, ahora les pregunto, en base a este nivel de ruido que yo tengo, ¿me conviene trabajar en el canal 1 o en el canal 11? En el canal 13, perdón. Canal 13. En el canal 13, fíjense, el canal 13 tiene menor ruido que el canal 1. De todas maneras, sí, es un bajo nivel de ruido este, ¿sí? Pues yo podría trabajar en forma, dentro de todo, tranquila, entre comillas, en cualquier campo que es un bajo nivel de ruido, ¿sí? Ahora, si yo tuviese que elegir un canal para trabajar, y yo recomiendo, fíjense, los canales altos que tienen menor nivel de ruido que los canales bajos, ¿sí? Esto responde a una cuestión muy simple. Generalmente los equipos vienen configurados por defecto para trabajar con canal 1, ¿sí? Y casi nadie, o salvo que se dediquen al tema, cambia la frecuencia de trabajo, entonces suele haber más nivel de ruido en los canales bajos que en los canales altos. No es que un canal bajo sea mejor que el canal alto, ¿sí? Tiene que ver con un tema de configuración por defecto, ¿sí? Fíjense que nosotros acá podríamos trabajar cuando elegimos la frecuencia, ¿sí? El canal, podríamos poner en auto y solo el equipo va a ir cambiando al canal que encuentre con menos nivel de ruido. ¿Se entiende? Sí. Bueno, continuemos. En la banda de 5 GHz, Rutero soporta el rango completo de la banda, ¿sí?
y va a depender de la disponibilidad y legalidad, va a depender de cada país. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus propias normas. Por ejemplo, en banda 2.4, algunos países solo admiten 11 canales, otros 13 como es el estándar, e incluso hay algunos que admiten 14 canales en la banda 2.4, ¿sí? Eso depende ya de cada país y de las regulaciones propias del territorio. Ya vamos a ver cómo podemos elegir el país y que haga un preseteo a la, a los- a la, a la, a la legalidad de cada país, ¿sí? Bueno, y después, acá en frecuencia, como vimos recién, nosotros ahí vimos, elegimos el modo, elegimos la banda y después elegimos la frecuencia, que no es otra cosa que el canal donde vamos a trabajar, ya sea en la banda de 2.4 o en la banda de 5 GHz, ¿sí? Todas estas configuraciones tienen su correlato en la de configuración por línea de comandos que están acá para que usted le caso que quien lo prefiera hacer por línea de comandos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. Bueno, una aclaración. La frecuencia solamente tiene importancia o solamente tiene relevancia en equipos que están configurados en modo AP, ¿sí? Ya sea AP Bridge o Bridge, ¿sí? No tiene relevancia en equipos configurados en modo Station o cualquiera de sus variantes de modo Station. ¿Por qué? Porque el equipo de modo Station se va a adaptar a la frecuencia de trabajo del AP al cual se conecte. ¿Se entiende eso? Tengan en cuenta eso porque no importa qué configuren en frecuencia en el modo Station, se va a adaptar a la AP al cual usted se conecte. Bueno, lo que les decía, regulación por país, ¿sí? Hay una regulación para cada país que ya viene preseteada, ¿sí? Y nosotros las podemos cargar. Pero hay una aclaración que tenemos que hacer, que tenemos que tener activado el Advanced Mode. Si ustedes se fijan, yo voy acá a la placa inalámbrica, ¿sí? Y fíjense que acá yo no tengo todas las opciones, no tengo las opciones, pero si yo toco ahí donde dice Advanced Mode, ¿sí? Se me va a habilitar todas las opciones que yo tengo para la configuración de la placa. En particular, donde dice Country, ¿sí? Donde dice Country, yo tengo ahí, por ejemplo, puedo elegir Argentina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si hay alguna regulación especial para ese país, en lo que se refiere potencia, etcétera, canales y demás, va a solo precargar esa configuración, ¿sí? Por defecto viene en lo que es el ETSI, que es o sea, el estándar europeo, ¿sí? European Telecommunications Standards Institute, eso significa, ¿sí? Pero, como les decía, ustedes pueden cargar o deberían cargar la regulación de cada país. Una aclaración, de nuevo, esto no lo vamos a ver, pero sí, fíjense, acá dice Wireless Protocol, ¿sí? Ustedes pueden elegir el tipo de estándar con el que van a trabajar, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes podrían, si ustedes vienen ya trabajando con un estándar 802.11, pero empezar a trabajar con NStream o con NB2, ¿sí? Deberían elegir estos modos que permiten trabajar no es una solución híbrida, pero sí permite ir migrando a NStream o a NB2, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, donde dice Wireless Protocol, deberían trabajar acá, ¿sí? Pero bueno, en realidad, como les dije, es solo un comentario porque esos estándares en particular no los vamos a ver. Bueno, una cosa, fíjense, en la pestaña Advanced es donde yo le decía Max Station Count, ¿sí? Cuando el equipo está en modo, ¿qué modo? ¿Bridge o AP Bridge? AP Bridge. AP Bridge. ¿Cuántos station soporta el equipo en modo Bridge? 2007. 2007. No, dijimos que en modo AP Bridge 2007. En modo Bridge En Bridge Uno. solo solo Uno. uno, ¿sí? Solo uno, porque es para una conectividad punto a punto, ¿sí? Bueno, de nuevo, este es un parámetro teórico. La verdad que por más que haya ido a 2007, este equipo no se banca esa cantidad de equipos, ¿sí? Para que se puedan conectar en forma simultánea. Bueno, vamos a ver Wireless Chains. Esto es importante porque nos permite entender cómo nosotros, con los estándares actuales, podemos lograr mayores velocidades de conectividad inalámbrica, ¿sí? Hoy en particular, si ustedes ven Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 y demás, que son lo que se denominan Wi-Fi, entre comillas, de alta velocidad, ¿sí?
802.11n introdujo el concepto de MIMO, que es Multiple In y Multiple Out, y de SISO, Single In y Single Out, ¿sí? Básicamente, ¿qué es esto? MIMO lo que nos permite es enviar y recibir datos utilizando múltiples cadenas de radio en paralelo. Básicamente lo que hace es un desfasaje entre las distintas cadenas, ¿sí? Esto ocurre a nivel de hardware y por configuración, no es algo que nosotros configuremos, pero en vez de enviar una sola cadena inalámbrica, envía más de una cadena inalámbrica, la MIMO, les hizo no, desfasadas, de forma tal de evitar la interferencia, ¿sí? De evitar la interferencia. Entonces, en el estándar 802.11n tenemos un máximo de 4 cadenas. Si nosotros tenemos una interfaz SISO, ¿qué quiere decir? Que trabaja con una sola cadena, SISO 1 por 1, las velocidades máximas llegan a 72,2 Mbps. Pero si nosotros tenemos un MIMO 2x2, fíjense, duplicamos la velocidad, ¿sí? Y si la interfaz tiene 4 cadenas, estamos hablando de una sola interfaz, no de 4 interfaces. Una sola interfaz que trabaja con 4 cadenas con un desfasaje. Ese mismo 4x4 nos permite llegar a cuadruplicar la velocidad del SISO 1 por 1, llegar hasta casi 290 Mbps, ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos con el estándar 802.11ac, el máximo que nosotros tenemos es 8 cadenas, ¿sí? La cadena 1 por 1 nos da un ancho de banda máximo de 86,7 Mbps. Pero si nosotros trabajamos con MIMO 8x8, tenemos casi 700 Mbps. De nuevo, fíjense el asterisco, todos estos parámetros vienen definidos por hardware. No es que si nosotros lo configuramos ya... No, no. Esto viene definido por hardware, ¿sí? Tenemos que tener hardware que trabaje 8x8, ¿sí? Es más, fíjense, yo acá les voy a mostrar. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un equipo que es el SXT SA5AC, ¿sí? Y si ustedes van a las características del equipo, fíjense que dice Wireless, donde está Wireless Specification. Fíjense que trabaja 867 Mbps, trabaja tiene número de cadenas 2, o sea que quiere decir MIMO 2x2, trabaja con el estándar 802.11 AN y AC, ¿sí? Y tenemos velocidades máximas de 867 megabits. Entonces, fíjense, MIMO 2x2, acá fíjense que dice llega a 173,3 Mbps, pero acá les está diciendo 867 Mbps, ¿sí? Ya vamos a ver por qué dice eso. Y acá tenemos otro equipo, ¿sí? Que fíjense que dice, también trabaja con MIMO 2x2, acá ya no trabaja en el AC, sino el 811 AN, nada más, y llega hasta 300 megabits, 300 Mbps, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo llega. Entonces nosotros dijimos, en el estándar 802.11ac, si tenemos una cadena SISO, tenemos 86,7 Mbps, pero si tenemos 8 cadenas MIMO 8x8, llega hasta casi 700 Mbps, ¿sí? Ahora, esto ocurre con los anchos de banda por defecto de los canales, que es de 20 MHz. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a aumentar el ancho de banda del canal? ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a aumentar el ancho de banda del canal y además tenemos cadenas, ¿sí? 2x2, 3x3, 8x8, podemos enviar muchos más datos, ¿sí? Por un mismo, por una misma comunicación inalámbrica. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto de aumentar el ancho de banda del canal? La distancia. Estamos más expuestos al Claro. ruido. Estamos mucho más expuestos Ruido al y ruido. distancia. ¿Por qué distancia? Bueno, de lo que yo sé es que de distancia en el sentido de que si, o sea, nuestros dispositivos no Menor llegan tan potencia. lejos, sí, la potencia se disipa, hay una disipación mayor en la Ya lo potencia, vamos a en ver. la ganancia. Ya lo vamos a ver. Fíjense. Por la obtención. Entonces, ya vamos a ver, ya vamos a ver. No necesariamente tiene que ver con la distancia. Entonces decía, sí, esto es con ancho de banda de canal de 20 MHz, pero si nosotros duplicamos el ancho de banda de canal, vamos a duplicar los anchos de banda disponibles que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense,
Nosotros dijimos que en el estándar 802.11an, si teníamos una interfaz ISO 1 por 1, teníamos 72,2 Mbps, pero con un ancho de banda de canal de 20 MHz. Ahora, si duplicamos el ancho de banda de canal a 40 MHz, vamos a tener 150 Mbps. Y fíjense, un MIMO 2x2 con un ancho de banda de 40 MHz llega a los 300 Mbps, que fíjense qué es lo que dice acá. Dos cadenas y llega a 300 Mbps con el estándar 802.11an. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros configuramos el ancho de banda para una interfaz MIMO 3x3 a 40 MHz, podemos tener velocidades de hasta 450 Mbps o anchos de banda de transferencia de 450 Mbps. Lo mismo en el estándar 802.11ac, la interfaz ISO 1 por 1. Si nosotros ponemos un ancho de banda de canal de 80 MHz, podemos tener 433 Mbps con una sola cadena. Pero en una interfaz MIMO 8x8 y un ancho de banda de canal de 160 MHz, tenemos casi 7 Gbps de transferencia, ¿sí? Obviamente estamos hablando de equipos bastante más caros, con bastante más hardware, pero la posibilidad teórica está, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta cómo funciona y cuáles son las posibilidades, ¿sí? El mayor problema que tenemos de aumentar el ancho de banda del canal tiene que ver más con el nivel de ruido que con otra cosa, ¿sí? O sea, lo que se refiere al alcance y demás está determinado por otros factores que es la frecuencia que nosotros trabajemos, ganancia de antena, potencia de transmisión, etc. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, y acá hablamos del ancho de banda del canal, channel width, ¿sí? Que lo vamos a elegir precisamente en el parámetro channel width. Y fíjense que acá nosotros vamos a elegir, o sea, vamos a tener el ancho de banda por defecto, podemos hacer un ancho de banda más chico o también más grande, ¿sí? Y fíjense que acá nosotros dice 20, 40, 80, y dice CEEE. Tiene que ver cuál va a ser el canal de la portadora y cuáles van a ser los extension channel, ¿sí? En el caso este, por ejemplo, que dice CEEE, quiere decir que el canal de la portadora va a ser el canal bajo y los extension channel van a ser los de arriba. Y así las diferentes opciones. Si nosotros tenemos XXX, seleccionamos la opción XXX, vamos a dejar que el equipo elija en base a lo que crea conveniente en términos de nivel de ruido y demás, ¿sí? Noise floor y demás. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Bueno, el nombre de la red es el famoso Service ID, o sea, todo el que alguna vez configura una red inalámbrica lo ha hecho, es configurar que es cómo va a aparecer la red inalámbrica al cual nosotros nos vamos a conectar, ¿sí? Fíjense acá, para el ejemplo, es red Wi-Fi, pero nosotros, por ejemplo, podríamos acá configurar, vamos acá a wireless, ponemos AP Bridge, fíjense que acá dice MikroTik, pero podemos poner red clase 4, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, y listo, nosotros ya tenemos una red cuyo service ID va a ser red clase 4. Bueno, y ahora vamos a Registration Table. Registration Table, precisamente, es una tabla de registro donde se van a ver todos los vínculos inalámbricos que están ocurriendo en este momento, ¿sí? Una AP que está trabajando en modo AP Bridge vería más de una asociación. Una AP que está trabajando en modo bridge vería una sola asociación y una station debería haber una sola asociación que es con el AP con el cual se está conectando, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver, fíjense. Acá la pestaña Registration, ¿sí? Yo voy a conectar mi celular a la red clase 4 para que ustedes vean cómo se ve. Un segundito. Acá dice red clase 4. Fíjense, yo ya me conecté. Ah, una cosita. Esperen. Que yo fíjense, una cosa que me olvidé. Yo no tengo mi interfaz inalámbrica agregado un switch al bridge, perdón. Entonces vamos a configurar una IP a la interfaz inalámbrica, ¿sí? En este caso le vamos a poner 192.168.51/24 en la interfaz WLAN 1. Y vamos a configurar un DHCP server, ¿sí? También en la interfaz WLAN. Listo, perfecto. ¿Por qué aparece en rojo el DHCP server ese? Pregunto.
¿Por qué para ustedes aparece en rojo? No está habilitado el mosqueado. No, no, este router está todo habilitado porque yo es el que estoy usando para dar la clase. Está todo habilitado, tengo firewall incluso, o sea, tengo un montón de cosas configuradas. También tengo configurados los DNS, fíjense. Ah, bien. ¿Por qué creen que ustedes que está en rojo? Podría ser porque el un DHCP, por ejemplo, le veo que dice para una LAN que está conectada y para otra tal vez por lo que es inalámbrica. A ver, ¿qué es lo que querés decir vos? No te entiendo bien para ver si es correcto o no. ¿Cuál es la razón que vos estás alegando por la cual está en rojo? Una vez sería porque la conectividad es inalámbrica. No, no tiene que ver porque la conectividad sea inalámbrica. Básicamente está en rojo porque si ustedes se fijan, la interfaz esta no está running. ¿Y por qué no está running? Porque no tiene nada conectado, ¿sí? Por eso es que eh, está en rojo, ¿sí? Fíjense, yo ahora voy a conectar el celular, que recién les dije, como no había configurado IP, fíjense, ahí ya no está en rojo, ya está running la interfaz y fíjense, ahora en la pestaña de registration, ¿sí? Yo ya tengo una asociación. En Radio Name es el nombre de la interfaz inalámbrica, pero solamente cuando yo se conecto un equipo ruteros, ¿sí? En este caso, el celular está corriendo un Android, no está corriendo ruteros, entonces en Radio Name no me va a mostrar nada. Fíjense, me muestra la MAC address de mi equipo, por qué interfaz se está conectando, hace cuánto tiempo se conecta, ¿sí? Si está corriendo, si es una P o un WS, y fíjense, me dice TX Signal Strength. ¿Qué quiere decir? La señal recibida tiene que ver con la fuerza de la señal que yo estoy recibiendo. Una menos 48 es una buena señal, ¿sí? Y acá me dice el TX rate y el X rate, el RX rate, ¿sí? El rate de transmisión y el rate de recepción, ¿sí? Fíjense, esto está trabajando, si ustedes se fijan, nosotros vamos a Wi-Fi Interfaces, está trabajando en la banda 2 la banda 2.4 con el estándar BG, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, BGN, yo voy a poder tener velocidades más grandes. Fíjense que está trabajando en el canal de frecuencia 1. Yo, por ejemplo, puedo cambiar a que trabaje en el canal 13, ¿sí? Y con un ancho de banda de canal de, por ejemplo, de 40 MHz. Eh, a ver. Bueno, algo estoy. ¿Por qué no me dejó? Ah, bueno, en particular este no me deja, porque es una placa vieja, no me deja aumentar el ancho de banda del canal. Bueno, fíjense. Yo ya acá voy a Registration, ¿sí? Y fíjense que automáticamente, como yo estoy trabajando en otro estándar, yo ya tengo eh, rate de transmisión, ¿sí? Que antes tenía un límite de 54 Mbps con el estándar VG, ahora tengo hasta 130. Obviamente esto tiene que ver, esto no es algo discreto, ¿sí? A medida que empiece a transferir datos y demás, esto no está transfiriendo, va a ir cambiándose, ¿sí? Bueno, pero sí, yo lo que quiero que entiendan es que acá, que en la pestaña de Registration vamos a ver todas las asociaciones que nosotros tengamos que estén ocurriendo en este momento. Por ejemplo, si yo me desconecto, yo me voy a desconectar en este momento, fíjense, automáticamente se deja de aparecer la entrada en Registration, ¿sí? Bueno, el radio name es lo que yo les decía, que es la identity de la placa wireless, solo es compatible entre ruteros, ¿sí? ¿Dónde lo vemos a eso? Fíjense, Wi-Fi Interfaces, acá dice Radio Name. En particular, por defecto, pone la MAC del equipo, pero yo acá podría haber puesto, por ejemplo, equipo clase 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo me conectase con otro equipo routero, voy a ver el Radio Name ahí. Ah, y para configurarlo tiene que estar en modo avanzado. Nosotros ya habíamos puesto el modo avanzado, pero fíjense, si yo acá pongo Simple Mode, ya no me aparece el parámetro Radio Name, entonces debo poner Advanced Mode y ahí sí me aparece el parámetro ese Radio Name. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, por favor. Eh, Ahí vi que le pusiste un IP, pero está en otra red. Hay que rutearlo para que se vean las dos interfaces, la del bridge y la de wireless. O, A ver, o vi mal. ¿cómo? O vi mal, digo. Cuando le asignaste un IP
a la interfaz wireless. Sí, fíjate. Yo acá le puse un IP en la red 192.168.50.0/24, ¿sí? Y Milán eso. está en la 172.16.0 /24. Esta no sé por qué está configurada, debe haber quedado otra cosa. Sí. Y vos me preguntás si hay que rutear. Ahora yo te pregunto a vos. Yo te pregunto a vos. Para poder comunicar un dispositivo que está conectado por medio de la interfaz wireless con a un dispositivo en Milán. La primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Va a haber conectividad o no? Según lo que vos creas, ¿no? En base a lo que vimos la clase pasada. No, para mí no. ¿Algún otro tiene una opinión diferente? Sí podría haber, ¿no? Porque están en el mismo bridge. A ver, Fernando, ¿podría? Es un condicional. ¿Sí o no? Sí, sí, según yo sí Sí. debería de tener No, verse. no, pero te corrijo que no están en el mismo bridge. No están en el mismo bridge, son redes diferentes y en la Ah, interfaz claro, no lo metiste al inalámbrica no bridge está. de LAN. Ah, claro. Ahora, Entonces no se verían. Sí, claro, ya te entendí. ustedes dicen que no se verían. ¿Alguien opina diferente? No, sí se van a ver porque es el mismo equipo. Se puede pinguear sin problema. ¿Las Es agrega el mismo equipo. dinámicamente las reglas o hay que agregarlas? Claro, Fíjense, hace las reglas de forma automática en rutas. fíjense, yo este IP, este equipo, mi celular tiene la IP 192.168.50.254. ¿Sí? Y Ajá. esta, fíjense, yo acá tengo ipconfig, tengo la IP 172.16.0.54. Si yo hago un ping a 192.168.50.254, ¿creen que me va a responder? Si no está la ruta, me parece que no. Según yo no. Yo digo que Según no. yo no. Vamos a ver la tabla de ruteo. En realidad, de nuevo, esto tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada. La respuesta es, veamos la tabla de ruteo. Pero además, Claro. se están olvidando una cosa. No sé si estuvieron en la clase pasada y no, si estuvieron o vieron el video. Acuérdense de las rutas directamente conectadas. En el momento que yo configuro una interfaz, una IP en una interfaz, automáticamente en la tabla de ruteo se genera una entrada, que es una ruta directamente conectada, cuya red de destino, o sea, que tenemos red de destino, es la red de la cual, la red de la IP que yo configuré en la interfaz, y la gateway es la propia interfaz. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo voy acá a rutas, ¿sí? Yo tengo una ruta directamente conectada para llegar a la red 172.16.0.0 por medio de la interfaz LAN y una ruta para llegar a la IP 192, a la red 192.168.50.0/24 por medio de la interfaz WLAN 1. Entonces yo las rutas las tengo. Ah, Yo, se agrega. fíjense, acá voy a hacer salvo que, ¿por qué no me? Dijimos 192.168.50.254. Fíjense, me responde. ¿Por qué? Porque yo las rutas las tengo. Podría no haberme respondido si yo tengo algo configurado en el firewall. Todavía no vimos firewall, que no lo tengo, ¿sí? Podría no haberme respondido. Pero, a ver, si ese era el caso, era por una cuestión de que estaba limitada por firewall. Pero la conectividad está, ¿sí? Acuérdense, esto es conceptual. Vimos la ruta directamente conectada. Eh, para responder a lo que me preguntaba Guillermo, sí, esto va a ocurrir, como son redes diferentes, sí o sí va a ocurrir en capa 3 y sí o sí estamos hablando de ruteo, ¿sí? Esto no va a ocurrir en capa 2 porque no pertenecen al mismo dominio de broadcast. Ahora, no hace falta configurar ninguna ruta, las rutas directamente conectadas ya están por el hecho de que son IPs configuradas en el mismo equipo y cuyas rutas se van a agregar a la tabla de ruteo por el hecho de haberle configurado un IP. Entonces, entiendan ese concepto, ¿sí? Sí se van a ver. Ahora, si yo no quiero que se vean, tengo que configurar algo en el firewall de forma tal que limite el acceso de Milán a mi red inalámbrica o viceversa, siempre y cuando sean redes diferentes, ¿no? Yo podría haber puesto este equipo en modo station y agregarlo al bridge, modo station bridge o station pseudo bridge, y agregarlo a esa interfaz a la interfaz bridge. ¿Se entiende eso? Sí, sí, buenísimo. Perfecto. Bueno, Sí. acuérdense de siempre es ver la tabla de ruteo. Veamos la tabla de ruteo y ahí vamos a ver si podemos o no llegar a un destino. Y si no llegamos, hacemos un tracer
¿sí? O un trace route, dependiendo del sistema operativo en el cual estemos trabajando, para ver por qué, por dónde estamos saliendo y por qué no estamos llegando al destino. Pero la ruta ya la tenemos configurada por el solo hecho de haber configurado un IP en la interfaz. Bueno, continuemos. Potencia de transmisión. Se utiliza para ajustar la potencia de transmisión de las interfaces, ¿sí? Hay que estar en Advanced Mode y nosotros podemos ajustar la potencia. ¿Dónde vemos esto? Fíjense. Acá, de nuevo, en la sección Wi-Fi Interfaces y donde dice TX Power, ¿sí? Fíjense, tenemos por default, pero nosotros podemos, por ejemplo, agregar, esto es 17M, 0, creo que 50 milivatio, pero nosotros podríamos acá, obviamente que esto está limitado también por el hardware del equipo, yo puedo acá ponerle 20 milivatios, que son 20 dBm, que son 100 milivatios, pero no necesariamente voy a tener los 100 dBm porque está limitado a la potencia que yo tenga por hardware del equipo, ¿sí? Ahora, sí yo podría decir, bueno, en vez de 17 yo le pongo, por ejemplo, 12 dBm, ¿sí? ¿Y en qué va a redundar eso si yo pongo 12 dBm? Yo tengo mi AP. Hagamos de cuenta que este AP tiene, como es el caso, tiene una antena omnidireccional. ¿En qué va a redundar si yo pongo 11 dBm? Y por ¿Te un lado refieres vas a tener a...? menor distancia menor alcance, digamos, Sí. y por otro lado vas a estar, o sea, vas a estar irradiando menos ruido para el resto de los AP que haya trabajando fuera de nuestra red, digamos. Bueno, eso del menos ruido es relativo, pero sí vamos a estar, o sea, al tener menos potencia, tenemos menos alcance, ¿sí? O sea, eso sí es cierto. Al nosotros tener menos potencia, tenemos menos alcance. Em, entonces, lo de ruido es relativo porque dependiendo, acá seguramente que sí va a haber menos ruido, pero acá no, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos ubicados, va a haber o no menos ruido, ¿sí? Una aclaración, cuando yo tengo una P, esto es algo teórico, ¿sí? En la realidad, ¿sí? El lóbulo de radiación nunca es un círculo perfecto, sino va a depender de los obstáculos que tenga y demás. Además, el límite este no siempre se queda acá, se va moviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ondas electromagnéticas, no es algo discreto, no es algo fijo, sino que es algo que va cambiando constantemente. Mis mismos movimientos van cambiando el alcance y de la señal inalámbrica, ¿sí? Tengan en cuenta eso para que no crean, pero bueno, por una cuestión de simplicidad, cuando nosotros hablamos como si fuese, si la antena es omnidireccional, un lóbulo perfecto, ¿sí? Pero en la realidad no están así. Bueno. Como les decía, nosotros podemos cambiar acá la potencia de transmisión o incluso en forma manual elegir la potencia de transmisión para cada canal, la potencia de transmisión máxima para cada canal que nosotros tengamos, ¿sí? Que nosotros consideremos. Vamos por default. Listo. Bueno. Hasta acá está claro, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bien, hay Sí. consultas. ¿Puede ver Y decime. cómo quedó configurado a nivel de potencia? No vi el menú. ¿Cómo? Que ahí seteaste una TX por default, pero ¿cuál sería ese valor? No se puede consultar. La máxima potencia por va- default. Sí. ¿Dónde se ve eso? ¿Cómo? ¿Dónde lo encontrás En el las menú? características hardware del equipo. Cuando vos lees el hardware del equipo, te dice la potencia de Y transmisión y así demás. acá, viéndolo en el menú este. No, acá no te dice, o sea, no, acá. Acá pones por default, o si no, si la querés forma manual, tenés que configurar acá, ¿entendés? Ah, no, Acá no te va a decir. podía ver cómo quedó seteado eso, con qué Claro. valor. Pero está bien. Bueno. RX Sensitivity, ¿sí? Sensibilidad. La sensibilidad es la menor potencia que el radio interpreta como señal, ¿sí? Es lo mismo que el ruido. Valores más bajos de RX Sensitivity significa menor recepción, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Menos 30 es una señal mejor que menos 40. Y menos 40 es una señal mejor que menos 70, ¿sí? Nosotros, cuanto menor sea el valor, ¿sí?
en términos relativos, absolutos, o sea, menos 30, es mejor señal tenemos, ¿sí? Ahora, este parámetro depende de varias cosas. Yo voy a hacer una simplificación. Esto es, por favor, el que trabaja con equipo, con enlaces inalámbricos y demás, tengan en cuenta que esto es una sobresimplificación, no me mate. Nosotros tenemos un equipo transmisor y tenemos un equipo receptor, ¿sí? Nosotros acá vamos a medir la señal que recibimos, ¿sí? BT. Nosotros ese equipo transmisor tendrá cable y conectores y tendrá una antena que propagará una señal por el medio, llegará a una antena del receptor, tendrá cable y conectores y entrará la señal al equipo, ¿sí? Nosotros tenemos acá una potencia de transmisión, tenemos una ganancia de antena, tenemos una ganancia de antena de recepción, tenemos una ganancia de antena, perdón, de transmisión, de recepción, tenemos acá pérdida en el medio, pérdida en el medio, y tenemos acá que por una cuestión de simplificación no vamos a tenerla en cuenta, pérdidas en cables y conectores, ¿sí? Acá también tenemos pérdida. Pérdida en cables y conectores, ¿sí? Básicamente, ¿cómo se calcula la señal recibida? La señal recibida, o sea, la RX signal, ¿sí? Es una suma algebraica de la potencia de transmisión más la ganancia de la antena de transmisión más la pérdida en el medio más la ganancia de la antena de recepción, sin tener en cuenta de nuevo pérdida en cable y conectores y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una potencia, habíamos visto, de 17 dBm, ¿sí? Tenemos una ganancia de antena de 23 dBm. Tenemos una de transmisión, una ganancia de antena de recepción de 20 dBm. Perdón, las antenas no se miden en dBm, sino en dBi, perdón. dBi, ¿sí? Y tenemos 20 dBi de antena de recepción y tenemos una pérdida en el medio de 100 dB, ¿sí? Entonces, decimos potencia de transmisión 17 dBm, más ganancia de antena de transmisión son 23, más pérdida en el medio, menos 100, más ganancia de antena de recepción, 20. ¿A qué nos da esto? ¿A qué nos da igual esto? Menos 40. Menos 40. Menos 40 dB. ¿Sí? Menos 40 dB. Entonces, esta es la que nosotros llamamos RX, o sea, la señal de recepción, la RX Strength Signal, ¿sí? La potencia de la señal de recepción. Y esto nos va a determinar si el enlace que tenemos es bueno o no. Menos 40 dB es un buen enlace. Si estamos hablando de que tenemos un piso de ruido de 100 dB, perdón, 100 dB, y tenemos una antena de menos 40 y una RX de menos 40 y tenemos buena señal, ¿sí? Tenemos una buena señal, ¿sí? De nuevo, cuanto mayor sea este valor, en términos negativos, peor es la señal de recepción. Entonces, nosotros queremos que este valor sea lo menor posible en términos absolutos, ¿sí? Que se acerque lo más posible a cero. La pérdida en el medio, ¿qué es? O sea, la pérdida en el medio son los obstáculos, la distancia y demás. Por eso yo les decía, depende, o sea, sin entrar a la teoría de enlaces, ¿sí? Acá nosotros tenemos la zona de Fresnel y demás, ¿sí? Porque el lóbulo no es una línea recta, sino las señales electromagnéticas se propagan así, ¿sí? Entonces, en el medio tenemos más pérdida que en los extremos, ¿sí? Esto se llama zona de Fresnel. La pérdida en el medio va a depender de la distancia, va a depender de la banda de trabajo en la que trabajemos, o sea, trabaja en 5, en 24 GHz, en 2,4 GHz, etcétera. Va a depender de todo eso. Y no tenemos pérdidas de conectores. Entonces, esto es una sobresimplificación
de cómo calculamos la potencia de recepción. Pero bueno, es más o menos para que entiendan conceptualmente cómo funciona. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Está perfecto. 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 Bueno, entonces le decíamos, es la menor potencia que el radio interpreta como señal, ¿sí? Cuanto más bajo tenemos, mejor es, mejor recepción tenemos. Bueno, consideraciones en modo access point. Nosotros en modo access point vamos a tener que configurar, ¿sí? 4 parámetros mínimos. Vamos a tener que configurar el modo, ya sea AP o Station, la banda, que va a estar determinada por el hardware, pero si vamos a elegir en cuál estándar trabajamos en una banda determinada, el canal, la frecuencia, ¿sí? El canal que vamos a trabajar, y el Service ID. Son los 4 parámetros mínimos que nosotros tenemos que configurar para poder establecer una red inalámbrica en modo AP, ¿sí? Aclaración, en un equipo que está trabajando en modo AP Bridge, la frecuencia es importante ya que determina dónde opera la interfaz y los clientes asociados, ¿sí? Modo Station, vamos a tener que configurar 3 parámetros mínimos. El modo, que va a ser Station o alguna de sus variantes, la banda de trabajo, de nuevo, determinada por el hardware y también determinada por el estándar que nosotros queremos trabajar, y el Service ID. En un equipo de modo Station, la frecuencia no es tomada en cuenta. La frecuencia, como ya dijimos, la determina el AP, ¿sí? Y nosotros podemos utilizar, ahora sí, la funcionalidad de scan. Fíjense. Yo voy a elegir en modo Station Pseudo Bridge. Fíjense, voy a poner scan y me va a mostrar todas las redes inalámbricas que están disponibles en este momento, ¿sí? Fíjense, me va a mostrar si son AP, me va a mostrar la dirección MAC de cada equipo, me va a mostrar el Service ID y me va a mostrar en qué canal están trabajando, ¿sí? Y la potencia. Y me va a mostrar el Signal Strength, ¿qué quiere decir? El RX Sensitivity, decimos la señal recibida, y el nivel de ruido de cada señal inalámbrica que estoy recibiendo, ¿sí? Y fíjense, y el noise floor es lo que les decía, el piso de ruido que yo tengo, ¿sí? El piso de ruido que yo tengo, ¿sí? Y fíjense, se dice signal to noise, quiere decir el gap que hay, la diferencia que hay entre el signal strength y el piso de ruido. Cuanto mayor sea esto, mejor, ¿sí? Si yo tengo que elegir acá, en la medida de lo posible, si yo pudiese elegir cualquiera de estas redes inalámbricas, yo voy a elegir un equipo cuyo signal to noise sea el mayor posible, ¿sí? Que en este caso coincide precisamente con este equipo con el cual yo tengo un equipo al lado acá que me está generando otro MikroTik que me está generando esa red inalámbrica. ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto. Bueno, Sí, eso de nuevo lo hacemos con el escáner. Una vez que está corriendo el escáner, todas las asociaciones que nosotros estamos teniendo en la placa inalámbrica o sea, se caen, ¿sí? Tengan en cuenta. Lo mismo cuando nosotros corremos el FREQ usage, ¿sí? Cuando nosotros corremos el frequency usage, también todas las asociaciones que tengamos ocurriendo en ese momento se van a caer, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque si ustedes llevan el enlace punto a punto, se va a caer ese enlace si ustedes usan alguna de esas herramientas, ¿sí? Bueno. Vamos a ver Access List. Fíjense, Access List es otra pestaña, ¿sí? Acá. ¿Qué es Access List? Access List solamente tiene sentido cuando el equipo está configurado en modo AP, ¿sí? Es una lista secuencial que permite o deniega la conexión de un station con el AP basándose en la dirección MAC de cliente, nivel de señal, día y hora, entre otros parámetros. Entonces, fíjense cómo funciona. Yo voy a Access List, yo aprieto más y fíjense, yo acá puedo elegir la MAC la MAC address del cliente, ¿sí? Que va a ser la que me va a determinar el station en el cual yo voy a permitir o no que se conecte. Acá voy a elegir la interfase, si tengo más de una interfaz inalámbrica, y fíjense que dice Signal Strength Range, ¿sí? Menos 100 dB a 120 dB. La 120 dB no tiene sentido, sí, pero el menos 120 dB. Y dice Allow Signal Out of Range durante 10 segundos. Esto es un parámetro de tiempo, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Básicamente, ¿por qué está eso? Y es importante ese parámetro. Yo tengo acá un equipo, mi AP, ¿sí? Que está propagando una señal. Y tengo un station, un equipo en modo station, que está
cerca del límite, ¿sí? Bueno, ahí yo puedo elegir, ¿qué pasa? Como les dije, esto no es discreto. Esta señal va a ser así en un momento, va a ser así en un momento y va a ser así en un momento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este equipo, ¿qué creen que puede, qué problema creen que puede generar este equipo? Una Se puede desconexión. desconectar. Desconexiones. ¿Y en qué redundan las Esa es otra cosa desconexiones? que Desconexiones. empezaron a ver. Tienen todo el De mismo. acuerdo a la señal Los recibida. soldados, bueno, Está bien, pero las desconexiones redundan en que voy a tener más retransmisiones. O sea, acá hay varios stations conectados, ¿sí? Varios stations conectados. Station. Si este equipo se desconecta, después cuando se vuelve a conectar, me va a generar tráfico que va a generar que las asociaciones con esto sean más lentas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo puedo decirle a este equipo, no. Si vos estás en este límite, vamos a hacer que este límite es menos 120, menos 100 dB, ¿sí? Menos 100 dB. Que solamente te puedas conectar cuando estás en menos 100 dB. Si vos tenés una señal en un RX, ¿se acuerdan del RX Sensitivity? De 110, que no te puedas conectar. Que no te puedas conectar. ¿Por qué? Porque me vas a generar retransmisiones, me vas a hacer que la experiencia de los otros usuarios sea más pobre, entonces yo no permito que te conectes. Pero, digo, si vos estás ahí en el límite de los 100, te voy a permitir y además te voy a dar un tiempo en el cual vas a poder estar desconectado sin que yo te desconecte, ¿sí? Que son esos, perdón, acá está bien, son esos 10 segundos, ¿sí? Yo ese tiempo lo puedo aumentar o bajar, ¿sí? Por defecto son 10 segundos. Entonces, ese tiempo que me va a decir, bueno, ¿por qué? Como les dije, está en el límite, no es una cosa discreta, no es una cosa fija, se está desconectando por un segundo, bueno, yo no lo voy a desconectar por ese segundo que perdió la señal, ¿sí? Lo voy a desconectar si durante 10 segundos seguidos perdió la señal, ¿sí? Entonces, ahí sí lo voy a desconectar. Después, ahí vamos a ver qué son Authentication y Forwarding, ¿sí? También yo podría configurar estos equipos para que trabajen con una VLAN, eso lo vamos a ver más adelante. Y sí puedo configurar esta Access List para que trabaje con un schedule, ¿sí? O sea, días y horas determinados, ¿sí? Un intervalo de horario y días determinados. Entonces yo podría decir, no, yo voy a permitir que estos equipos, por ejemplo, estos stations que se quieran conectar conmigo, que soy una AP, solamente lo puedan hacer de lunes a viernes de 8 a 18, ¿sí? El resto del tiempo no se puedan conectar. O viceversa, o lo que quieras, ¿se entiende? Yo acá puedo hacer un schedule para permitir que equipos en modo station se conecten a mí que, repito, yo estoy configurado en modo AP. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿A qué es el access list? Solo tiene sentido cuando la placa inalámbrica está configurada en modo AP y va a determinar si los equipos se pueden conectar o no. Ahora, fíjense, si yo acá configuro una Mac, ¿sí? Yo configuro una Mac, por ejemplo, la Mac del equipo del celular, ese que yo había conectado. No sé si estoy conectado. Ah, es que ahora estoy en modo station, acuérdense. Ahora estoy en modo station. Bueno, yo no importa, acá configuro una Mac y si yo destildo en Authentication, estoy diciendo que ese equipo no se puede conectar a mí que soy el AP, ¿se entiende? Yo estoy no permitiendo la conexión si yo le destildo el Authentication, ¿se entiende? Sí. Bueno, de forma contraria, si está tildado Authentication, a esa Mac sí le estoy permitiendo la conexión, ¿sí? Ahora, importante esto, solamente cuando el equipo trabaja en modo AP, ¿sí? Y es una lista secuencial. ¿Qué quiere decir? Que una vez se empieza un station a entrar, una vez que machea la regla, ya no pasa a la próxima regla. ¿Se entiende eso? Es una lista secuencial. Connect List es lo contrario, cuando el equipo está configurado en modo station, ¿sí? Es una lista secuencial, cuando el equipo está conectado en modo station, que va a seleccionar a los APs al cual el station se puede conectar, donde vamos a configurar la dirección MAC del AP, el Service ID, el nivel de señal, de igual manera que lo que vimos recién, y si se puede o no conectar. Entonces, acá, fíjense, vamos a Connect List y decimos,
¿Por qué interfase? Porque yo puedo tener más de interfase. La MAC address, que va a ser la MAC de la P, si yo puedo si voy a poder conectarme o no conectar, o por Service ID. Y también el Signal Strength Range y cuánto tiempo voy a permitir que pierda la señal. ¿Se entiende? En ese caso, si le agrego más de un registro, lo que sucede es que si se baja la señal de uno, se conecta a otro. En este caso, si yo tengo más de un registro, quiere decir que yo estoy permitiendo que se conecte a más de una P. ¿Sí? Ahora, Ok. ¿cuál va a ser primero? El que, como esto es la lista secuencial, el que mache primero en la regla. ¿Sí? Ah, ok. Eso va a ser. Obviamente que si yo tengo una entrada acá, o sea, vamos a hacerlo así. Yo tengo una entrada, ¿sí? 0 con AP1 y tengo una entrada 1 con AP2, ¿sí? En ambos yo tengo tildado el connect para la MAC de este equipo que yo estoy conectado en modo station. Se va a conectar primero a este. Si se cae este, y pasará a este y se conectará a este. ¿Sí? Perfecto. Es como vos decís. Pero en principio siempre va a intentar, si machea esta regla, va a intentar conectarse a este equipo. Si se cae o si la señal no está dentro del rango. Exactamente. O sea, si se cae, hablamos de cuando ya no se puede conectar a ese, entonces pasará a la próxima regla. Ok. Default Authenticate. ¿Qué es Default Authenticate? Fíjense, cuando yo voy acá a la sección Wireless Interface, Wi-Fi Interface, perdón, fíjense que dice Default Authenticate. En realidad, primero se lo voy a mostrar en modo AP. En modo AP, fíjense que tengo Default Authenticate y Default Forward. Cuando estoy en modo Station, ¿sí? Station Pseudo Bridge, solamente me aparece el Default Authenticate. Ahí van a entender por qué. Fíjense, ¿qué es el Default Authenticate? Dice, indica el comportamiento de la placa si el access list está vacío en modo AP o el connect list está vacío en modo station. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Si nosotros tenemos el equipo configurado en modo AP, ¿sí? Modo AP. Si default authenticate está activado, ¿sí? Se va a poder conectar, o sea, este va a permitir que cualquier station se conecte, por más que no esté configurada en el connect list, ¿sí? Por más que no esté, a ver, vamos a ponerlo completo, o sea, o independientemente de si está en el access list. ¿Sí? Ahora, si default authenticate no está configurado, solamente se va a poder conectar el station que esté en access list. Station que esté en access list. ¿Se entiende eso? Sí, sí, ahora entiendo por qué nunca me anduvo cuando quería usar esa lista. Claro, o sea, si yo tengo el default authenticate configurado, el station se va a poder conectar por más que no esté configurado en access list. ¿Sí? Ahora, si yo lo tengo desactivado, solamente se va a poder conectar si está configurado en access list. Ese es el default authenticate. Básicamente, si va a permitir por default la autenticación o solamente la va a permitir si está configurado en access list. Ahora, vamos al otro caso. Que el otro caso es cuando yo tengo en modo station. El modo station, si el default authenticate está configurado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Si el default authenticate está configurado. Habilitado, perdón. Se los hago al revés. Si el default authenticate está deshabilitado, solo se va a conectar a APs configurados en Connect List. ¿Se entiende? Y acá
se va a conectar a cualquier AP. Se va a conectar a cualquier AP. Independientemente si está o no en Connect List. ¿Sí? ¿Se entiende? En el modo Station, ¿verdad? Cuando está en modo Station, ¿sí? Cuando está en modo Station, si está el Default Authenticate habilitado, se va a conectar a cualquier AP por más que esté en Connect List o no. Ahora, si está deshabilitado, solamente se va a conectar a los Station que estén configurados en el Connect List. ¿Se entiende? Es una forma de aislar o hacer más segura la comunicación de los equipos. Ahora, bueno, WPS no lo vamos a ver porque ya, no, ya está, por una cuestión de seguridad, ya no se usa. Los equipos de hoy ya WPS no usan. ¿Sí? Pero sí vamos a ver la seguridad. La seguridad básicamente es darle una clave, la famosa que nosotros denominamos clave del Wi-Fi. ¿Sí? Nosotros podemos usar WPA o WPA2 por una cuestión de seguridad. Se sugiere que hoy en día usen WPA2 con cifrado AES, ¿sí? No con cifrado TKIP porque se ha descubierto que es muchísimo más fácil de vulnerar, ¿sí? Para aplicar la encriptación, o sea, la seguridad, tenemos que ir a la pestaña Security Profiles. Entonces, fíjense, vamos acá a Security Profiles. Nosotros ya tenemos una configuración de un Security Profile por defecto configurado. Vamos a ir acá, le vamos a poner, por ejemplo, perfil de profile clase 4, acá en Mode vamos a elegir, fíjense que tenemos Dynamic Keys, Static Key Optional, Static Key Required, ¿sí? Acá elegimos Dynamic Keys, elegimos, por ejemplo, WPA 2 y WPA PSK, ¿sí? Por una cuestión yo les decía, les sugiero usar WPA 2 y acá ponemos la clave, la famosa clave Wi-Fi, que es WPA2 Pressure Key, elegimos AES, como les decía, por defecto ya viene para AES, pero siempre por una cuestión de seguridad se sugiere usar. Y acá ponemos la contraseña que nosotros querramos, ¿sí? Para una cuestión, para la clase, estamos en un entorno de laboratorio, ponemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También podríamos usar un servidor Radius, ¿sí? Ya lo vamos a ver al servidor Radius cuando veamos Hotspot, pero sepan que lo vamos a ver asociado a Hotspot, pero también lo podremos usar para lo que es las claves de seguridad, los perfiles de seguridad de acá de Wireless, ¿sí? Y fíjense, una vez que nosotros tenemos, ahora yo voy a tratar de conectarme con mi red inalámbrica. Red clase 4, yo voy a Registration y está. Ahora, ¿por qué está? Si yo no le puse, fíjense que está conectada hace 4 minutos si yo configuré el Security Profile. No debería estar registrado. ¿Por qué está registrado para ustedes? No, tenés que seleccionar en la lista que creaste, o sea, en el Profile Security, seleccionarlo en la placa wireless para que tome esa Claro, muy clave y bien. esa Entonces acá en autorización. Wi-Fi Interfaces, yo acá, fíjense que dice Security Profile, tengo que elegir el nuevo profile, ¿sí? Yo voy acá, fíjense, voy a ir acá, Registration, voy a elegir el nuevo profile, que va a ser Profile clase 4, y fíjense que ahí yo perdí la asociación, ¿por qué? Porque yo ahora me va a pedir una clave, ¿sí? Fíjense, ahora la pongo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conectar. Y fíjense que ahí ya tengo de nuevo la asociación, pero así la elijo acá en Wi-Fi Interfaces, donde dice Security Profile. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, una cosa, cuando ustedes van y ponen scan y se conectan y eligen conectarse a una red inalámbrica, ¿sí? Si están en modo station, no les va a dar un pop-up donde ustedes ponen la clave Wi-Fi como hacen en Windows o en cualquier otro. No, eso tienen que configurar el perfil de seguridad, ¿sí? Seleccionarlo acá y recién van a poder conectarse con esa red inalámbrica y empezar a traficar. Tengando en cuenta eso. ¿Se entendió lo que dije, no? No, no es un pop-up. Primero configura el perfil de seguridad, lo eligen y recién van a poder empezar a traficar en esa red en la cual ustedes ya se habrán conectado. Bueno, por último, Default Forward, ¿sí? Así como vimos recién Default Authenticate, Default Forward. Esto en realidad es muy simple porque dice si el Default Forward está habilitado, los clientes no quedan aislados, que quiere decir que se comunican en capa 2, ¿sí? Como si estuviesen en un switch. Ahora, si el default firewall está deshabilitado, quedan aislados. Los clientes inalámbricos no se pueden ver entre sí. Es tan simple como eso.
¿Se entiende? Bueno, con esto estaríamos terminando. Ah, bueno, Snooper es una herramienta, ¿sí? Que nos permite ver todos los APs y clientes que están usando una determinada banda y nos da un porcentaje de ocupación de cada canal, ¿sí? De nuevo, tengan en cuenta, la interfaz wireless es desconectada cuando se corre esta herramienta, entonces van a perder todas las asociaciones que estén ocurriendo. Entonces, ¿dónde vemos Snooper? Acá, fíjense, en Wi-Fi Interfaces, la pestaña wireless, Snooper, ¿sí? Si nosotros lo ponemos acá, Start, nos muestra todas los canales, las redes inalámbricas y el porcentaje de ocupación de frecuencia de cada canal, ¿sí? Fíjense, y el porcentaje de tráfico. Entonces, de nuevo, fíjense, los canales bajos suelen ser los canales más ocupados y en contraposición los canales altos suelen ser los menos ocupados, pero obviamente también tiene acá, como ve todas las redes dinámicas, va a también depender del alcance que tengan, ¿no? O sea, de qué tan fuerte es la señal, ¿sí? Acá, si yo tuviese que elegir para conectarme, obviamente me voy a conectar a una de estas redes que son las redes que tengo más señal, más fuerte la señal, ¿sí? Bueno, con esto hasta acá, wireless, ¿alguna duda? ¿Quedó Eso claro? que acabamos de ver no es igual al de scan que habíamos visto. No, porque acá lo que vemos es el porcentaje de ocupación de cada frecuencia, para saber qué frecuencia y además con las redes dinámicas existentes, ¿sí? Ah, Independientemente o sea, no solo viendo las frecuencias, sino con las redes dinámicas existentes también, ¿sí? A ver, no es que es más información de algo, tenemos más información de algo que ya habíamos visto, ¿sí? Es algo claro. parecido, o sea, nos da lo mismo, la misma información y además información adicional. ¿Se entiende? Pero sí, no es que es diferente, es un poco más de información de lo mismo que podemos obtener usando el Freq Usage. Ok. Tengo una consulta. Sí, Un escucho. escaneo de espectro tipo mapa de calor, no tiene MikroTik acá embebido. Sí lo he visto en el DUDE, pero no acá adentro. No, acá no. No tiene. Ok, No, ok. no. Bueno, ¿quedó claro esto? Porque vamos a ver otro tema ahora. Sí, 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 sí. quedó. Bueno, perfecto. Lo que vamos a ver ahora es, cerrar esto, vamos a ver bonding, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es bonding? Es para unir dos interfaces en una Como una sola. agrupación. Sí, podríamos decir que sí. Y Fíjense. se duplica ancho de banda, ¿no? Bonding es la agregación. Agregación es, en realidad, agregación, ¿por qué? Porque también dependiendo de los vendors lo van a encontrar como link aggregation y demás. Eh, es la configuración de varias interfaces físicas o lógicas en una interfaz lógica que es una interfaz del tipo bonding, ¿sí? Idealmente, lo que nos va a permitir bonding, fíjense, nosotros tenemos un ejemplo como este, donde nosotros tenemos un equipo en una locación A, ¿sí? Y tenemos una locación B, y tenemos tres enlaces inalámbricos de 100 Mbps entre esa locación A y esa locación B, que me salió bastante feo. Bueno, lo que nos va a permitir la interfaz bonding es la suma, dependiendo del modo en el que esté configurado el modo, la suma algebraica de estas, la suma más que algebraica, la suma aritmética de estas en un ideal, ¿no? La suma de las velocidades de los anchos de banda de estas tres interfaces para en una sola interfaz bonding que si nosotros, por ejemplo, tenemos tres interfaces de 100 Mbps, en un ideal podemos tener una sola interfaz que va a transmitir o va a tener un rate, un ancho de banda de 300 Mbps, ¿sí? Eso lo vamos a lograr con una interfaz bonding. La configuración es bastante simple y el ejemplo, o sea, las aplicaciones que se suele usar es casos como esto, por ejemplo, aumentar el ancho de banda sin cambiar los equipos en caso que esto ya esté disponible, o hacerlo de una forma más económica. ¿Por qué? Vamos a hacer otro ejemplo en donde nosotros podríamos ver la aplicación de interfaz bonding. Eh, a ver, las aplicaciones va a depender de cada uno. Yo lo que quiero, le voy a mostrar una que puede ser posible, ¿sí? Vamos de cuenta que nosotros tenemos una empresa y nosotros tenemos un switch 1.
un switch 1 y tenemos un switch 2 que tienen un uplink, ¿sí? Por ejemplo, corriendo a 1 giga, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vamos a hacer de cuenta que tenemos los hosts, ¿sí? Que están conectados también a 1 giga, ¿sí? Bueno, acá podríamos decir, como este uplink está corriendo a 1 giga, que nosotros tenemos un cuello de botella, ¿sí? Porque si, por ejemplo, acá está conectado un servidor, ¿sí? Un servidor en los cuales estos hosts tienen que acceder, eh, esta conexión 1 giga entre el switch y el host eh, encuentra un cuello de botella en este uplink entre los dos switches, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos diferentes posibilidades. Por ejemplo, podríamos cambiar esta interfaz. Hagamos de cuenta que esta es una interfaz de fibra, que acá tenemos unos SFP en cada lado de 1 giga, ¿sí? Unos SFP. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, si el equipo lo permite, eh, podríamos poner un SFP 10 GB de cada lado y este uplink subirlo a 10 GB, ¿sí? Ahora, puede ser que el equipo no lo permita o que los SFP sean muy caros y entonces yo lo que puedo hacer es, a ver, repito, son distintas alternativas que nosotros tenemos, pero una forma que si esto está por fibra óptica, yo acá estoy usando, por ejemplo, 2 pelos de fibra y tengo pelos disponibles, entonces es decir, hacer un enlace con, por ejemplo, 3 pelos más, entonces configuro una interfaz bonding, ¿sí? Compro 4 SFP, perdón, 6 SFP de 1 giga y tengo una interfaz bonding que idealmente va a trabajar a 4 gigas. Sí, está bien, está lejos de los 10 gigas que yo quiero, pero yo tuve que gastar muchísimo menos que cambiando los SFP o cambiando los switches porque no emitían interfaces de 10 gigas, por ejemplo, ¿sí? De nuevo, esto es un ejemplo, pero les digo cómo podríamos, por ejemplo, cuándo tendría, por ejemplo, sentido utilizar una interfaz bonding. Y entonces, ¿cómo haríamos la configuración? De nuevo, la configuración es bastante simple. Para eso yo tengo un laboratorio en donde tenemos un router A y un router B, están conectados por medio de la interfaz ED3, ED4 y ED5, similar a la imagen que vimos acá, y vamos a configurar una interfaz bonding para sumar los anchos de banda disponibles de cada interfaz para obtener en forma ideal triple de velocidad, ¿sí? Como esto está configurado en el GNS3, acuérdense que la licencia CHR gratuita tiene una limitación del ancho de banda de la interfaz de un megabit, entonces no vamos a poder hacer pruebas de velocidad, pero sí podemos ver cómo se configura. Entonces, fíjense, vamos a abrir el router A y el router B. Yo ya los tengo configurado el router A y el router B en lo que se refiere a la identity, la red LAN. Ahora vamos a centrarnos directamente en la configuración de la interfaz bonding, ¿sí? Abrimos el router A, abrimos el router B. ¿Sí? Fíjense, como yo les decía, acá tenemos las interfaces EDR3 a EDR5 que están conectadas entre router 1 y router 2, ¿sí? Y yo, idealmente, lo que quiero conectar es, perdón, es la LAN 1 con la LAN 2, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá yo tengo la LAN 1, que es la 192.168.10/24, y la LAN 2, que es la 192.168.20/24, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos la configuración? Es bastante simple. Vamos a la pestaña de interfaces, ¿sí? Y vamos acá y elegimos interfaz bonding o directamente vamos acá a la pestaña que dice bonding. Apretamos acá, vamos a la general y acá le vamos a dar un nombre a la interfaz. Por defecto es bonding 1, yo le voy a dejar ese nombre por defecto y acá es donde vamos a hacer la configuración de la interfaz, ¿sí? Primero vamos a elegir los slaves. Los slaves son los puertos que queremos que formen parte de la interfaz. En base a lo que vimos, ¿cuáles serían estos puertos que yo quiero que formen parte de la interfaz? Cualquiera que no sea el bridge. 2, 4 y 5. 3, 4 y 5. 3, 4, 5. ¿Cómo? 3, 4 y 5. O sea, están determinados acá porque yo tengo que tener conectividad entre router A y router B por esas interfaces. Entonces, en este caso son IDER 3, IDER 4 y IDER 5. Perfecto. Entonces, yo voy acá y configuro IDER 3, IDER 4 e IDER 5, ¿sí? Después dice Link Monitoring. Fíjense que tengo tres opciones. ARP, M2 o MI y Node. Tiene que ver con la posibilidad de establecer un monitoreo del link de forma tal de que
esta interfaz bonding tenga un failover, ¿sí? Si se cae una interfaz, yo pueda tener un failover y levante otra interfaz dependiendo del modo que yo configure, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en Gnome obviamente no hace un monitoreo de interfaz, entonces no va a haber failover. Y la diferencia entre ARP y M2 es la siguiente, que es ARP hace un monitoreo no solo de lo que son las interfaces que están configurando el bonding, sino también del dispositivo, del dispositivo remoto. Y M2 solamente monitorea las interfaces que están configuradas en el bonding. ¿Por qué M2 está por defecto? Porque no todos los dispositivos que trabajan con link aggregation, con bonding, admiten la posibilidad de link monitoring ARP, ¿sí? Pero la mayoría sí, o sea, sí la mayoría trabaja, admite M2. Entonces, por defecto está M2. Si ustedes trabajan con equipos que trabajan con tienen routeros, pueden seleccionar el link monitoring ARP, ¿sí? Bueno, y fíjense que acá dice mode y dice balance RR. Esto tiene que ver precisamente con el tipo de bonding que se va a configurar. Si ustedes configuran, por ejemplo, ¿sí? Esto, si quieren ver más, pueden ver, pero básicamente se los voy a nombrar a los más importantes. Si ustedes van a configurar una interfaz bonding con otro vendor, van a tener que usar el estándar 802.3AD, que es un estándar que era de Cisco, que se hizo, una arquitectura que era de Cisco, que se hizo estándar, ¿sí? Que esto les va a permitir configurar una interfaz bonding con otro vendor, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tienen Active Backup. Active Backup se va a usar, en este caso de las tres interfaces, solo se va a hacer una para la transmisión y las otras van a estar en backup. En caso de que se caiga esa transmisión y que estemos monitoreando el enlace, va a levantar alguna de las otras interfaces para generar la interfaz bonding. Pero no se van a usar todas las interfaces para hacer la transmisión, ¿sí? El balance RR y el balance TLB son, perdón, el balance ALB y el balance TLB tiene que ver con una cuestión de son para usar el balanceo en las conexiones, ¿sí? Pero que no tienen la particularidad que tiene Balance Round Robin. Ya lo vamos a ver. Y después Broadcast usa todas o sea, transmite lo mismo por todas las interfaces, ¿sí? No suma las interfaces, sino que transmite todo lo mismo transmite lo mismo por todas las interfaces, usando, o sea, haciendo más robusta la comunicación. El modo por excelencia y por defecto que tenemos configurado va a ser el Balance RR, que es Balance Round Robin. Por dos particularidades diferentes. Por dos particularidades. Uno, Balance RR es el único modo que va a enviar paquetes a través de múltiples interfaces que pertenecen a una misma conexión TCP/IP. ¿Sí? O sea, el único modo que ustedes pueden usar una misma conexión TCP/IP y usar varias interfaces es el Balance Round Robin. Y además, los paquetes se van a transmitir en forma secuencial, ¿sí? Desde el primer slave hasta el último slave. Entonces, eso hace que el modo por excelencia, cuando nosotros configuremos una interfaz bonding, sea balance RR, ¿sí? Dicho esto, bueno, acá me Me confundí. faltó la placa 3. Ahí está, ahí está. No, había puesto dos veces la placa IDER 4, ¿sí? Bueno, fíjense, nosotros ya tenemos configurada la interfaz bonding. Si voy acá a la pestaña Interface, ya tengo una interfaz que se llama Bonding 1 del tipo Bonding. Voy a hacer lo mismo acá y configurar la interfaz Bonding en el router B. De nuevo, IDER 3, IDER 4, IDER 5, Balance RR, esto perfecto, listo, Apply. Entonces ya tenemos configurada la interfaz Bonding. Una vez que tenemos configurada la interfaz, ¿qué hacemos? Lo mismo en ambas puntas. Le ponemos un IP. Pero que configuramos un IP en la interfaz para que pueda haber comunicación, ¿sí? Perfecto. Entonces decimos, vamos acá a configurar, por ejemplo, 172.16.11/30. ¿En qué interfaz? Bonding 1. En la interfaz Bonding 1. Y acá le ponemos apply, ponemos comment, bonding con router B, ¿sí? Perfecto. Vamos acá, hacemos lo mismo. 172.16.12/30 en la interfaz bonding. Acá bonding con router A. Bonding con router A, perfecto, listo. Ya tenemos configuradas las IP. Ahora pregunto, yo voy acá, yo voy acá.
ping 172.16.1.2. Ping 172.16.1.1. ¿Me va a responder o no me va a responder? Sí, sí, también te voy a responder. ¿No tendría que hacer la ruta? Si tiene un IP, ya se cargó la ruta dinámica, ¿no? Bien, Lo que vimos. perfecto. Están Perfecto. directamente O conectados. sea, vamos de nuevo, a ver, vamos de nuevo a la O sea, acá respuesta que sea. Veamos la tabla de ruteo, ¿sí? O sea, veamos la veamos la tabla de tabla. ruteo. Entiendo que muchos ya lo vieron, ya se dieron cuenta, ¿sí? Que nosotros ya se agregó la ruta por el hecho de configurar un IP, ya se agregó la ruta directamente conectada. Pero fíjense, yo voy a la tabla de ruteo, ¿sí? Y fíjense, yo a la red 172.16.10.10/30 sé llegar por la interfaz bonding. De igual manera, acá, a la ruta, a la red 172.16.10/30 sé llegar por la interfaz bonding. Entonces, en base a eso, tengo conectividad. Ahora pregunto. Perfecto, listo. Tengo conectividad entre el router A y router B por medio de la interfaz bonding. Si yo hago un ping a 170, perdón, a 192.168.2.1, que es la interfaz LAN del router B, y hago un ping a 192.168.1.1, que es la interfaz LAN del router A. ¿Sí? Fíjense, acá este es la 1.1 de la LAN y la 2.1 la LAN. ¿Voy a tener conexión? ¿Voy a tener respuesta o no? Creo que ahí estaría faltando el ruteo estático para que lleguen de uno al otro. Bien. Ahora, de nuevo, te digo a vos, Ariel, y le digo a todos. No me digan, No, creo, o sea, no hay problema, pero no, no, sí, bueno, te lo digo convencido, sí. no- de- es que ustedes no, o sea, leamos la tabla de ruteo, no hace falta ni que lo pensemos tanto, sino veamos la tabla de ruteo, ¿sí? A ver, la respuesta que es, Eh, vamos a ver la tabla de ruteo. ¿Podemos llegar a la red 192.168.2.0/24 desde el router A? Entonces yo voy a ver la tabla de ruteo y digo, ¿tengo una ruta a la red 192.168.2.0/24? No, no la No, tengo. no tenés, No la no podés tengo. verla. No Entonces tenemos que tenemos esa ruta. configurar. no, 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 no. sí. Entonces ponemos 192.168.2.0/24. ¿Y cuál va a ser la gateway? La del primer salto. 172.16, 172.16, 172.16.1.0. 1.1. A ver, acá les muestro las direcciones. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? 2. La 1.2 es la IP del próximo salto, del router, ¿sí? Por La eso, IP de 1, la 2. interfaz, que en este caso es la interfaz bonding, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo router B, ¿sí? 192.168.1.0/24. ¿Y cuál va a ser la gateway acá? 172.16.1.1. Punto 1, punto 1. Y ahora pregunto, ¿voy a tener conexión? Sí. Sí. Efectivamente, esperen que toque acá. Sí Sí, tendríamos conexión. efectivamente. Es más, fíjense, si yo voy y hago tool, trace, 192.168.1.1, fíjense que, bueno, en realidad tengo conexión directa, no me está mostrando que va por la interfaz bonding, bueno, en realidad tendría que verlo desde una virtual PC, ¿sí? Pero bueno, sí tengo conectividad, ¿sí? Y así yo estoy trabajando. Ahora fíjense, fíjense, yo tengo acá conectividad entre perdón, acá tengo conectividad entre la red LAN del, entre las redes LAN. Ahora voy a ir, fíjense, se caen los enlaces 3 y 4. ¿Ven ahí? ¿Qué está pasando? ¿Se pierden paquetes o no? Estoy perdiendo paquetes.
Es como que no es secuencial. Se perdió. Estoy perdiendo paquetes. ¿Por qué estoy perdiendo paquetes? Precisamente porque, fíjense, pierdo interfaz 3, interfaz 4, pero tengo conectividad a través a través de la De interfaz uno. Eder 5. Eder 5, ¿sí? Y una Ah, cosa que yo les quiero mostrar, fíjense, es esto. También nosotros, esto no lo podemos ver acá de nuevo en el GNS3, pero fíjense que está la herramienta Bandwidth Test, ¿sí? Fíjense, yo acá, si tuviese dos equipos en producción, podría poner las IPs remotas, por ejemplo, en este caso, 172.16.1.2 y acá 176.1.1, y hacer un test de ancho de banda, ¿sí? Fíjense, por UDP o TCP, puedo enviar y recibir, puedo solo enviar o puedo solo recibir acá, tengo que sí o sí, porque esto solamente corre con equipos ruteros, o sea, que equipos que están corriendo ruteros. Acá tengo que poner nombre de usuario y contraseña del equipo al cual yo me estoy conectando, ¿sí? Y acá, idealmente, bueno, acá fíjense, acá voy a poner enviar y acá voy a poner recibir y le pone start y se empieza a conectar y fíjense que me dice running, ¿sí? Acá no sé qué hice mal, que no está running. Entonces está recibiendo. No sé por qué no está a ver. Bueno, acá está, ahí está. Bueno, fíjense. Yo de nuevo, tenemos la limitación, pero fíjense que acá me muestra, si yo, por ejemplo, tuviese tres equipos en producción con tres interfaces de 100 Mbps, acá me mostraría idealmente que si yo acá me mostraría 300 Mbps, ¿sí? De nuevo, lamentablemente no lo podemos ver acá, pero sí sepan que nosotros podríamos hacer acá una prueba de ancho de banda, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que si ustedes lo usan en producciones, y esta prueba de ancho de banda usa mucho procesador. Ustedes posiblemente si hacen esta prueba de ancho de banda en producción, van a ver que el procesador está cercano al 100%. Les digo para que si van a hacer esa prueba, no la hagan en un horario que pueda entorpecer el normal trabajo de la organización en la cual está configurado el router, ¿sí? Bueno, ¿se Cuando, entendió? cuando se cae alguna interfaz, sigue funcionando, pero más lento. Sí, Digamos, sigue funcionando, pero más lento. con Exactamente. el ancho de banda que le vaya quedando. Exactamente. Pero funciona el failover, que eso es lo importante. ¿Sí? Ujú. Bueno, ¿alguna duda? Es la misma, es muy parecido a la configuración cuando es una VPN, ¿no? El ruteo. ¿A qué te referís? Bueno, yo lo hago muy parecido que cuando, digo, pongo un router lejano y lo conecto, que me contesta por una IP. Es Sí. que no sé cómo explicar. Pero bueno, la configuración es muy parecida a lo que hiciste con el bonding, con el VPN. Al menos Es como yo lo que configuro. sí, en Para realidad, por llegar eso, a los segmentos. no sé exactamente a qué te estás refiriendo. Son cosas, funcionalidades diferentes. En donde puede haber cierta analogía en la configuración es que una vez que vos tenés configurada tanto la interfaz bonding como la VPN, tenés que agregar una ruta estática para llegar al Sí, destino sí, usando la exacto. interfaz de la VPN, como gateway la VPN, ¿sí? Sí, sí, Si sí, te pero es muy referís a eso. similar. Es a lo que me Sí, refería. en ese sentido sí, en ese sentido sí. Después son funcionalidades y cosas diferentes, ¿sí? Pero sí, Sí, en ese claro, sentido claro. El sí. ruteo En ese sentido dinámico que sí. vimos el otro día, ¿se puede usar este tipo de interfaces? Sí, podrías usar la interfaz bonding, configurarla en el ruteo dinámico. Hay que Ujú. ver si, o sea, si tiene sentido para el diseño de tu red, pero sí, sí, tranquilamente lo puedes configurar. Tranquilamente lo puedes configurar. Digamos, si es Bueno, simple, la puedo hacer estático y si es una red compleja, por ahí llevarlo a dinámico. Sería sí, 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 ten en cuenta que, o sea, sí, sí, va a depender del diseño de tu red, si tiene sentido hacerlo dinámico o estático, sí, ten en cuenta que la ruta va a ser una sola, o sea, o dependiendo si vos cuántas redes querés, pero en general, generalmente va a ser una sola. Bueno, con esto terminamos, la clase que viene vamos a ver tools, ¿sí? Y ya vamos llegando al final del módulo 1, de forma tal que después de ver hotspot ya habilitamos el trabajo práctico integrador. Recuerden, cualquier duda que tengan, me pueden escribir en la plataforma o, como yo ya les dije varias veces, preferentemente prefiero el mail, que lo veo más rápido, o hay notificaciones o avisos que en la plataforma se los pierdo, ¿sí? No está buena para los
no tiene un buen sistema de alerta de mensajes, pero yo intento, bueno, verlos, pero a veces no lo veo en el momento justo en que me lo mandan. El mail prácticamente lo veo en tiempo real, el mismo día que me lo mandaron, y trato de contestarle siempre lo más rápido posible. Bueno, dicho esto, los saludo hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Hasta Chau, luego. chau. Chao, Cualquier cosa, buenas gracias. noches.